Entonces, bueno, hablando del ozono, ya ustedes dijeron muchas cosas importantes. Eh, pues el ozono es un oxidante fuerte, la molécula de ozono, la fórmula química del ozono es O3, entonces tiene la capacidad de oxidar todo lo que encuentre por delante. Entonces, pues la materia orgánica es de muy fácil oxidación. Entonces, cuando hay cualquier molécula orgánica y se encuentra con el ozono, pues va a reaccionar y se va a descomponer en CO2 más agua. Entonces, los microorganismos, las bacterias, los virus, todos están hechos de materia orgánica, de compuestos orgánicos, y la pared celular de las bacterias, pues es lo único que lo protege. Y los virus son más delicados. Si ustedes, pues me imagino que han escuchado algo sobre el COVID, porque ese es el tema de todos los días. Pues que el COVID no es más que, no es sino un virus que está protegido, es por una capa oleofílica, como una capa de aceite, es como una burbuja de grasa que protege al COVID. Y la grasa, perdón, es también pues una molécula orgánica, entonces se puede romper muy fácilmente. Esto no indica que pues ahora nos vayamos a poner a respirar cloro como en su momento lo propuso el presidente de Estados Unidos, que entonces tomemos desinfectante y tomemos cloro y respiremos cloro, o pongámonos luz ultravioleta en la nariz a ver si matamos a las bacterias o al virus. Entonces, no, obviamente no se va a hacer así, pero si uno aplica concentraciones bajas de ozono en el agua, y lo mencionó Luz Mary hablando de la normatividad internacional, porque aquí en Colombia todavía no hay normatividad sobre cuáles son las concentraciones máximas permisibles de ozono o de luz ultravioleta, pues porque no tenemos todavía ese tipo de normas. En Colombia lo único que tenemos norma es para cloro. Sin embargo, pues existe la posibilidad y está abierta. O sea, no lo prohíbe textualmente ninguna de las dos resoluciones, pero tampoco pues lo autoriza, porque finalmente no dice que pueda reemplazar al cloro, y ya más adelante les voy a decir por qué no lo puede reemplazar. Pero bueno, entonces hablando del ozono, él destruye la pared celular de la bacteria o del microorganismo, llámese cualquier microorganismo, bacteria o virus, y pues el virus, al quedar sin pared celular, pues simplemente pues las tripas quedan al aire, quedan expuestas y ya pierde su capacidad de infección, ¿no? Un microorganismo, llámese una bacteria o un virus, que ya perdió su pared celular, pues sus elementos principales quedan expuestos y ya pues se va a perder la capacidad de duplicamiento, que es lo que hace que una bacteria sea peligrosa, porque ella, en la medida de que ella tiene su sistema de reproductivo, por eso les preguntaba que si los, que si los, que si los, que lo que propusieron allá los compañeros, eso no puede hacer. Los microorganismos tienen una reproducción por mitosis o por meiosis. Ellos no necesitan de la parejita para poderse reproducir, sino ellos mismos se reproducen, se parten en dos, se dividen. Entonces, eh, pero si ya no puede dividirse porque simplemente se rompió la pared, todos sus organelos internos pues ya están de manera aleatoria, o están por fuera de la pared del núcleo, o el núcleo está por un lado y todo lo demás, pues no hay posibilidad de reproducirse y ya pierde su capacidad destructiva o su capacidad de reproducción. Y un microorganismo es malo es porque se reproduce. El cólera es malo no porque sea cólera, sino porque él se va a empezar a reproducir en el cuerpo o en el intestino de la persona o en el estómago, no sé realmente dónde es que hace la enfermedad, pero entonces él se reproduce, y en la medida que aumenta la cantidad de microorganismos es que hace que genera las consecuencias. Entonces, si ya no se puede reproducir, pues obviamente ya no es una partícula o no es un microorganismo mal. Eh, Luego, pues estábamos hablando también, me dijeron que la luz ultravioleta es otro tipo de elemento. ¿Alguien sabe cómo funciona la luz ultravioleta de lo que leyeron?
Ya dijimos que el ozono oxida. ¿La luz ultravioleta qué hace? ¿Cuál es la actividad que hace la luz ultravioleta? No estoy seguro, pero creo que eso lo que hace es que penetra en el ADN o el ARN y en las paredes celulares del organismo. ¿Y qué hace? Con Entonces, que pues penetre el también ADN. lo destruye. No permite la reproducción de estos. No lo destruye. La luz ultravioleta no lo destruye. Hace algo un poco diferente. Cuando uno se somete Inge, mucho, dime, Ángela. yo tengo una pregunta. Es que en la cuando estaba leyendo lo de la parte de la luz ultravioleta, decía que era muy eficaz contra lo que es Giardia y Cryptosporidium. O sea, ese sería el único método para destruirlas. Puede ser. ¿Y por qué dice que es muy efectivo? En lo que leí decía que a comparación de los otros era muy efectivo pues con estos microorganismos porque según lo que entendí ellos son muy resistentes a los desinfectantes químicos. Sí, porque ellos tienen una pared celular más gruesa que la que tienen las bacterias y los virus. Entonces, el ozono, por ejemplo, que es el que hemos hablado hasta ahora, no rompe esa pared tan fácilmente. Pero no te decía, donde leíste no decía la razón por la cual sí afectaba a esos dos microorganismos, la Yardia y el Cryptosporidium. No, señor, pues lo que encontré así fue que a comparación de los otros, pues era más eficaz por lo que ellos son muy resistentes, decía, Sí, a los otros. la resistencia, como les Sí. digo, es porque la pared celular de Yardia y Cryptosporidium, que ya son unos microorganismos mucho más grandes, tiene una pared celular mucho más gruesa, entonces el ozono ni el cloro tampoco son capaces de penetrar esa pared y romperla tan fácilmente como lo hace en un virus una bacteria. Bueno, la explicación es sencilla y quería darles el ejemplo que cuando uno sale mucho al sol, qué es lo que sucede con las personas que les da mucho el sol, que no se bloquean? Ahora tenemos que bloquearnos, a los niños sale uno a la calle y se bloquea, se usa gorra. ¿Por qué utiliza todos estos elementos? ¿Cuál es la razón para la que tengamos que bloquearnos o para la que tengamos que protegernos del sol? ¿Cuál es la razón? ¿Alguien lo sabe? Aparte de que uno quede como un tomate rojo, la luz ultravioleta produce cáncer. Bueno, el tomate rojo, pues bueno, hay personas que les gusta estar como un tomate rojo, pero es porque produce cáncer. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué la luz ultravioleta produce cáncer? ¿Alguien lo sabe? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo entiende o lo Pues tengo comprende? entendido Las que células de pues, la la luz, piel, no estoy mal. Esperemos Liliana, escuchemos a Luz y luego ya habla Liliana. pues tengo entendido, ingeniero, que la luz ultravioleta, pues al penetrar la piel, pues aparte de que la quema, también quema la célula, sí, digamos que sí, elimina o quema las células que son las que nos defienden contra, pues, ciertas enfermedades, pues entre ellas, pues, las que nos evitan que nos dé cáncer. Bueno, algo así tengo entendido. ¿Listo, Liliana? Sí, pues lo mismo, es destruir las células que son las que nos protegen la piel y pues quedan expuestos a los rayos ultravioleta. Sí. Bueno, y lo otro es que la capa de ozono pues no tenemos tanta protección y por eso pegan directamente a la... Sí, no hablemos de la capa de ozono, que es otro cuento, y no quiero mencionar la capa de ozono porque de pronto se confunden del ozono estratosférico con el ozono que estamos hablando aquí de desinfección, entonces por ahora no toquemos ese tema. Cristian Sierra quiere decir algo, que prendió el micrófono. Sí, yo tenía entendido que era porque es que estos rayos destruyen lo que es el ADN de las células de la piel directamente. Que por eso también es que lo usan como desinfectante. O Pues, sea, esa luz envejece en las células y daña su ADN. pues venga, les digo, como tanto como que la destruya, no.
O sea, no destruye el ADN ni el ARN. Lo que hace es que lo modifica. O sea, cambia la información genética. Y al cambiar la información genética, pues la bacteria o el virus o el Giardia o el Cryptosporidium muta. Por eso es que nos da cáncer, porque es que cuando nos llega esa luz ultravioleta a la piel, cambia, hace que las células muten y las células al cambiar pueden reproducirse más rápidamente y por eso nos da cáncer. Ustedes saben, espero que lo sepan y si no, no lo saben, se los cuento, el cáncer no es más que un crecimiento no controlado de las células. Entonces, cuando a uno le da cáncer es porque se le empiezan a desarrollar una cantidad de células de manera descontrolada que en el peor de los casos pues son células malignas que al final pues invaden todo. Inge, qué pena. Dime, Liliana. Bueno, entonces como venía diciendo, eso es lo que pasa con el cáncer. El cáncer es una mutación de las células. Lo mismo hacemos con los microorganismos, cuando los sometemos a luz ultravioleta, pues hacemos que su ADN cambie, mute, y eso les va a generar como una dificultad en reproducirse. O sea, ya les dije que una bacteria o un virus o cualquier microorganismo es malo, no porque él sea malo, sino es porque se empiezan a reproducir y ya cuando hay una gran cantidad de estos es que empiezan a generarnos las enfermedades. Entonces, al momento de atacar esa reproducción mediante radiación ultravioleta, pues lo que estamos haciendo es que ya no se puedan reproducir más estos microorganismos y pues tenemos una capacidad, digamos, eh, bactericida, llamémoslo así. Entonces, pienso que lo que preguntaba Ángela, que por qué la luz ultravioleta funciona con Giardia y Cryptosporidium, es porque si es capaz de hacerlo con una célula de la piel, que son unas células que tienen una pared muy gruesa, pues obviamente lo va a poder hacer con una célula de, de un microorganismo un poco más grande como Giardia Cryptosporidium, pero igual lo va a poder hacer. Pero acá aparece un problema o algo que quiero que entendamos, es que el ozono y la luz ultra... Profe, Señora, perdón. Por ahí en lo que decía es que las desventajas es que cuando hay turbiedad no puede destruir las bacterias o los microorganismos. eso es, Bueno, y pero eso, la turbidez es una interferencia para cualquier tipo de desinfección, ¿no? Porque para el cloro también. obvio, Ya dijimos por qué. eso era lo que iba a decir, perdón que los interrumpa. Entonces, los microorganismos cuando están encapsulados dentro de la turbiedad, pues ninguno de estos desinfectantes los va a atacar porque, digamos, esta turbiedad va a ser como un escudo que los va a proteger contra cualquier tipo de desinfectante que le apliquemos. Y lo que dice William es correcto, o sea, ni siquiera el cloro, ni la radiación ultravioleta, ni el ozono los va a afectar. Entonces, por eso siempre antes de cualquier sistema de desinfección debe haber un sistema de filtración que me remueva la mayor cantidad de turbiedad. Es más, pues toda la turbiedad. No debe haber turbiedad en un agua que vamos ni a clorar, ni a pasarla por luz ultravioleta, ni ozono, porque si hacemos eso, si apliquemos cualquier desinfectante a un agua que está sucia, pues es como dijo un senador de la República, eso es como echarle perfume a un bollo. Echarle cloro a un agua contaminada, a un agua sucia, es algo semejante. Pues ¿por qué? Pues porque no estamos haciendo nada, estamos echándole perfume, el cloro por encima, pero el problema está allá debajo y ese problema del cloro no lo vamos a solucionar. Ese problema ni el cloro, ni el ozono, ni la luz ultravioleta lo va a solucionar. Es más, cuando le aplicamos cloro a una agua que está contaminada con, ya lo dije, y si no lo dije, se los digo, pero creo que ya lo he dicho muchas veces, un agua que tiene materia orgánica y se aplica cloro forma compuestos halógenos orgánicos que son cancerígenos. Entonces, matamos los microorganismos, pero le estamos dando cáncer a la gente. Entonces, no es conveniente desinfectar aguas que no han sido previamente tratadas, es decir, que no han sido filtradas, floculadas, coaguladas y todo lo demás. Porque ya hemos dicho que la filtración ocurre, lo dije en la clase pasada,
la filtración ocurre o el proceso de adsorción ocurre gracias a que el coagulante elimina las cargas o neutraliza las cargas y esto permite que las partículas se puedan adherir a la superficie del material. Si no coagulamos, el filtro no va a retirar nada. Entonces las partículas van a pasar derecho, porque ya les dije, ya lo dijimos en la clase pasada, pues que el filtro solo, o el principio de remoción de turbidez en un filtro es basado en el principio de adsorción, donde las partículas se pegan a la superficie del material. Pero si el agua no está coagulada, pues obviamente el agua va a pasar derecho y no va a haber absorción y la turbidez va a pasar derecho y cuando yo le eche el cloro o el ozono, la luz ultravioleta, pues no va a hacer efecto. Entonces, por eso es que ese término que echarle perfume a un bollo es tan cierto porque simplemente lo que estamos es echándole un poquito de olor al agua por encima, pero el problema debajo va a seguir. Entonces, el tratamiento no es que yo decido hacer un poquito de tratamiento porque quiero porque yo soy buena gente, no, el tratamiento hay que hacerlo es porque todo el tratamiento es como una cadena. Si yo no hago todos los elementos del tratamiento, pues no me va a funcionar. Obviamente, ya lo mencioné aquí la clase pasada también, si el agua es muy buena, pues yo no necesito hacer floculación, sedimentación, porque pues yo sé que no me va a flocular porque el agua tiene muy buenas características, entonces de una vez hago coagulación y mando a filtración, pero fíjese que estoy haciendo el proceso completo. No recomiendo